Bueno, anteriormente hemos analizado el caso de señal versus ruido utilizando modelos ARIMA. En este caso vamos a utilizar redes neuronales. Inicialmente vamos a empezar con una red neuronal estándar para el modelo lineal, es decir, un proceso generador de datos lineal. Entonces, inicialmente tenemos el caso uno, que es el de el lambda mayor, el lambda igual a 9 décimos. Acá definimos el proceso generador de datos, que es el mismo que habíamos utilizado para los modelos ARIMA. Acá inicialmente hacemos una comparación con el objetivo de ver qué función de activación utilizar de estas tres. Hay más, sin embargo hicimos la prueba para estas tres nomás. La estructura que definimos inicialmente para la red neuronal es un parámetro de entrada de esta forma, dado que es la forma que tienen nuestros datos. Una capa con cuatro neuronas. Acá es donde vamos a buscar optimizar la función de activación y luego una salida de un solo parámetro con una función de activación sigmoid. Adicionalmente, definimos una función de pérdida de minutes per error y un optimizador de SGD. El objetivo del optimizador acá es lograr encontrar el mínimo global de nuestro proceso generador de datos. Bueno, acá introducimos 50 epochs. Este parámetro básicamente se utiliza para no imprimir los resultados. Hacemos las pruebas y encontramos que la función rel es la que minimiza mejor la función de pérdida. Sin embargo, luego de hacer las pruebas con los datos, nos dimos cuenta que el que mejor se ajustaba era el sigmoid. Sin embargo, también esto vamos a ver después que hicimos también la prueba para Relu y bueno, comparamos luego los resultados. Entonces, inicialmente esta es la parametrización que hacemos. Ambas funciones de activación sigmoid. eh, el optimizador es GD. Agregamos un early stopping. Esto con el objetivo de que cuando haya una sucesión de dos epochs en los que no se encuentre una función de pérdida menor, entonces pare. Em, ¿Qué otro parámetro que es relevante? Nada, acá hacemos la comparación del R cuadrado para los datos de entrenamiento, para los datos de prueba. También imprimimos la función de pérdida que se encontró mínima. Y bueno, acá tenemos la gráfica de la función de pérdida. Estos fueron los resultados iniciales y esta fue la predictibilidad del modelo. Vemos que inicialmente no está logrando capturar la variabilidad de los datos. Hacemos lo mismo para un lambda igual a un medio. Estos son los resultados. Para el tercer caso, lambda igual a un décimo, estos son los resultados. Agregamos una variante, es decir, cambiamos algunos parámetros de la red neuronal. Entonces ahora usamos una función de activación ReLU eh, en nuestra capa con 8 neuronas ahora. Luego tenemos otra capa intermedia en la que tenemos 3 neuronas y utilizamos la función de activación sigmoid. Hacemos un dropout del 25% con el objetivo de evitar el overfitting. Y asignamos una función de activación lineal a nuestro output. Cambiamos el optimizador, ahora usamos el add, aumentamos nuestros epochs y listo. Tenemos que para el primer caso, esta fue la predictibilidad del modelo. Bueno, para el caso 3, en este caso es el caso de 3 para el cual introducimos la variante. Listo. Ahora utilizamos una red neuronal recurrente, hacemos algunos ajustes acá en nuestros procesos de generadores de datos con el objetivo de poder usar o implementar esta red neuronal. Utilizamos el método simple inicialmente con una función de activación ReLU y una función de salida lineal, de activación lineal. Optimizador Adam, 50 epochs, imprimimos los resultados y vemos que eh, la red neuronal recurrente logra capturar un poco mejor la variabilidad de los datos. Hacemos el caso 2, que es el de dando de medio. Vemos que acá de pronto disminuyó un poco y en el 3 también la disminuye. Entonces, a medida que disminuyó el lambda, la red neuronal recurrente disminuye también su variabilidad o logró capturar peor la variabilidad de los datos. Esta es una primera conclusión que tenemos. Luego introducimos una variante sobre la red neuronal recurrente para el caso 3. Eh, Básicamente en la variante introducimos una función de activación ReLU para cuatro neuronas, agregamos una capa con función de activación sigmoid, tres neuronas, un dropout de 25% y una
que es la activación lineal en la última capa. Aumentamos los epochs, agregamos el error stopping, sí, el error stopping, y imprimimos los resultados. Vemos que en esta variante logramos capturar de nuevo un poco mejor la variabilidad de los datos. Luego tenemos el caso lineal. En este caso, lo único que vamos a cambiar es nuestra función generadora de datos, dado que acá vamos a introducir la no linealidad. Sin embargo, todo lo demás va a ser igual tanto para la red neuronal estándar como para la recurrente para cada lambda asociado. Es decir, los lineales y los no lineales van a tener las mismas parametrizaciones, lo único que va a cambiar es el proceso generador de datos. Esto con el objetivo de poder comparar los datos al final. Entonces tenemos acá el primer caso, lambda igual a 9 décimos. Ese es el resultado. Segundo caso, este es el resultado. El tercer caso, este es el resultado. Introducimos una variante, este es el resultado. Luego hacemos una red neuronal recurrente con un proceso generador de datos no lineal. Primer caso tenemos este resultado, segundo caso este, y en el tercer caso este, finalmente la variante, tenemos este resultado. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener inicialmente? Bueno, acá vamos a ver primero que tenemos los resultados agrupados por proceso generador de datos lineal y el proceso generador de datos no lineal. Entonces, una primera conclusión que vemos es que tanto para el proceso generador de datos lineal como para el no lineal, vemos que a medida que disminuimos el lambda, se disminuyen los errores. Y esto ocurre tanto para los modelos ARIMA, que son los primeros, como para los modelos de red neuronal estándar, que son estos intermedios, y para los de red neuronal recurrente. Lo mismo ocurre para el proceso generador de datos no lineal. Es decir, a medida que se disminuyó el parámetro lambda, se disminuye el error. Esa es nuestra primera conclusión. Sin embargo, acá es importante hacer una aclaración y es que vamos a ver que esa disminución del error no corresponde necesariamente a una mejor predictibilidad de nuestros modelos. Y eso lo vamos a corroborar viendo el R cuadrado. Acá antes una aclaración primero y es que estos resultados del R cuadrado, si bien son un poco raros, bueno, son raros porque dan negativos, revisando la documentación me di cuenta que esto suele ocurrir con esta función de R cuadrado eh, muchas veces cuando hacemos la comparación con los datos de prueba. Para los de entrenamiento no suele pasar esto, pero sí es común que suceda en ocasiones para los de prueba. Entonces esa es la primera conclusión. Sin embargo, lo que vamos a ver es el patrón que vamos a encontrar entre los diferentes modelos. Entonces, de nuevo, eh, los errores disminuyeron, pero si nos damos cuenta, a medida que disminuyó el error, aumentó el R cuadrado, se hizo más negativo. Entonces, eso como lo podíamos ver porque nos dábamos cuenta que disminuía el error, pero era porque la predicción se estaba haciendo más similar a una línea recta, es decir, el modelo disminuyó el error cuadrado, pero no porque estuviera mejorando la predicción, sino porque estaba prediciendo casi siempre el mismo dato, entonces casi siempre tenía el mismo error, entonces por eso se disminuía. Entonces esa es la primera conclusión importante que tenemos. Sin embargo, también podemos apreciar, como lo vimos anteriormente en las gráficas, que la red neuronal recurrente para el caso lineal, es decir, estos de abajo, obtenía o lograba capturar mejor la variabilidad de los datos que los demás modelos. Y esto lo vemos acá, porque si nos damos cuenta, el error disminuyó y al mismo tiempo el R cuadrado se hizo menos negativo. Entonces, eso es una primera conclusión importante. También teníamos este caso de la red neuronal estándar, pero para una variante de datos. Y nos dimos cuenta que este tenía muy buena variabilidad. Eso lo vimos en las gráficas antes. Lograba capturar un poco mejor que los demás modelos la variabilidad de los datos. Esta primera conclusión de la red neuronal recurrente no pasa lo mismo
en el caso no lineal como en el caso lineal. Acá vemos que no necesariamente siempre mejora. Por ejemplo, vemos que del caso 2 al caso 3 de hecho, empeoró. Entonces, eso también lo habíamos podido apreciar anteriormente en las gráficas porque veíamos que a medida que disminuía el parámetro lambda, se hacía más una línea recta la predicción. Entonces, como conclusión, a nivel general, el modelo que mejor nos logró capturar la variabilidad de los datos fue la red neuronal recurrente con un proceso generador de datos lineal y con un parámetro lambda más pequeño.